Hola, buenos días, bienvenidos a la Iglesia del Nazareno, Comunión Cristiana. En este domingo tenemos el mensaje de la palabra del Señor y espero que sea de grande bendición. Hemos tenido una semana diferente, una semana sui generis, como cada semana tal vez, ¿verdad? Pero yo le agradezco al Señor porque si puede ser tan diferente, en algo sí es igual. El Señor ha estado con nosotros. En esta ocasión intitulé el mensaje de la palabra del Señor como Dios aún confía en mí. Y está ubicada allá en Mateo 25, versículo 23, y que dice de la siguiente manera. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vamos a orar. Señor Santo, te agradecemos, Padre, por tu infinito amor, por tu presencia en nuestras vidas, porque nos acompañas en cada momento. Gracias, Dios, por lo que has hecho en esta semana. Pero queremos, Señor, rogarte para que abras nuestras mentes, Señor, para que podamos, Dios, escuchar tu palabra. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu unja mis labios, mi mente, mi corazón, para transmitir solamente tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te lo pido. Amén. En esta ocasión, este versículo que acabo de leer es un versículo que me gusta mucho porque hay una promesa del Señor, hay una promesa hablando de la fidelidad. Si somos fieles y en lo poco, si somos fieles en lo poco, Él dice, nos pondrá sobre mucho. Entonces, y luego nos dice, entra en el gozo de tu Señor. Y eso es para mí siempre es un versículo de mucho aliento, de mucha esperanza. Fíjense que durante la semana, por ahí, uno de los compañeros escribió, mandó un video muy, muy bonito, con muchas imágenes preciosas, y al término del video decía la palabra Jehová y decía el versículo, no recuerdo qué versículo era, pero esta compañera puso ahí abajito un mensajito que decía que se disculpaba, que ella no tiene nada en contra de las religiones y mencionaba esto porque decía que no quería herir a las personas. Dice, seguramente lo puso un cristiano. Y yo me hice una reflexión. Lo puso un cristiano. El cristiano ese puso una imagen, muchas imágenes muy bonitas a través de este video. Y es algo que nos gozamos viendo este video. Y yo dije, sí, los cristianos normalmente procuramos, o tendría que ser nuestro estilo de vida, pero también nos equivocamos, pero sí procuramos hacer las cosas diferentes. Queremos compartir cosas hermosas, el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y la gente nos dice cristianos, hermanos separados, aleluyas, protestantes. De alguna manera, sí nos dicen que somos diferentes. Yo me acuerdo que en la universidad, cuando mis compañeros estaban borrachos y algunos eran todos y los llevaba a su casa, había mamás que me querían mucho porque yo como no tomaba, nunca he tomado, pues yo iba sobrio manejando y estaban muy agradecidas conmigo porque llevaba a sus hijos a sus hogares. Y yo agradezco al Señor porque me permitía hacer este tipo de cosas. Ahora hago otras, pero siempre deseando de todo corazón ayudar a mi prójimo, a las personas. Yo sé que muchos de ustedes también lo hacen y es algo muy hermoso que el Señor nos ha dado a muchos en este mundo. Sin embargo, regresando al tema del video y el decirnos que somos cristianos los que hicimos eso, ¿no? Algún cristiano, me hizo darme cuenta que para empezar hay un problemita ahí, ¿verdad? Porque ¿ustedes son cristianos? Pues sí, porque tratamos de seguir a Cristo, queremos ser sus discípulos, ser seguidores fieles, hacer lo que Él hacía. Y eso es algo que necesitamos aprender día a día. Y algunos, tú eres cristiano, yo soy católico. Bueno, en teoría el católico debe ser cristiano también porque se supone que es seguidor de Jesús. Algunos dicen, no, es que ellos no son cristianos. Por eso dicen, ustedes son los cristianos. Porque ellos creen más en María, siguen más a María, a los santos, a sus tradiciones, más que a la palabra del Señor, más que a nuestro Señor Jesucristo.
Bueno, también los protestantes tenemos nuestro problema, también los evangélicos tenemos nuestros problemas, porque hay un tema por ahí muy complicado, porque tanto católicos como evangélicos se dedican a predicar a Pablo. ¿Que Pablo habla de Cristo? Bueno, eso es un tema que ahorita no voy a tocar. Lo que sí voy a decirles es que sí, somos diferentes, queremos ser diferentes, y a lo largo de nuestra vida, a lo largo de mi vida, he encontrado a muchas personas que dan testimonios, cristianos evangélicos que dan testimonios y dicen, mi vecino no me quería y me trataba mal y me aventaba la basura, pero yo siempre le he recogido mi basura de la calle, la basura de él mismo, del vecino que me trata mal. Eso lo he escuchado algunas veces en algunas personas, algunos hermanos que dan testimonio, y yo siempre en el Señor, yo con amor, yo recogía su basura, y hasta que el vecino de repente cambia porque ve que no soy como él creía que yo era, y las cosas cambian. Ante un mal que nos hacen, nosotros debemos pagar con un bien, así como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Y las cosas cambian, porque el amor cambia a las personas, porque el amor de nuestro Dios es poderoso y ese amor transforma las cosas feas, malas, en cosas bonitas, buenas. Y le doy gracias a Dios por lo que vi, porque realmente me hizo recordar a qué Dios servimos, a qué Dios seguimos, cómo hemos escuchado la palabra de nuestro Señor Jesucristo y la estamos tratando de poner en práctica y la gente se da cuenta. Y eso es bueno porque hacemos el contagio, contagiamos a otros para que lo hagan. Muy bien. Ahora quiero, bueno, debo reconocer que hay otras personas que no son cristianas evangélicas que también, obviamente, hacen el bien ante el mal. No crean que quiero decir que nada más los cristianos evangélicos, ¿ok? Quería aclarar nada más esto. Muy bien. Vamos a pasar entonces a lo que viene siendo el estudio de la palabra del Señor. Y por ahí, en ese pasaje, podemos encontrar muchas enseñanzas. A mí en lo particular me encanta, pero solo mencionaré 3 de ellas. Y voy a leer la palabra del Señor. Esta porción de la palabra del Señor creo que va a ser en la misma lectura de mucha bendición. Por cierto, el título de esa porción de la palabra del Señor es la parábola de los talentos. Y dice de la siguiente manera, es una lectura un poco larga. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses.
Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, pues esta es una enseñanza en sí misma, está explicada, de que aquel que tiene, aquel que se le da, tendría que producir algo. Mucho o poco tiene que producir algo. Y por eso les decía que de estas enseñanzas vamos a arrancar 3 de ellas nada más. Espero ser breve. Y la primera enseñanza es que Dios nos da talentos conforme a nuestra capacidad. Eso lo pudimos leer en el versículo 15, que Dios nos da conforme a nuestra capacidad. Es decir, siempre tendremos la oportunidad de hacer lo que Él nos pide, porque Él nos conoce y además nos capacita, y como reconoce nuestro talento, reconoce algo que ya nos ha dado, o sea, sabe lo que nos dio, entonces sabe que podemos hacer algo con lo que nos dio. En otras palabras, Dios nos da talentos en la vida para que podamos desarrollarlos y podamos vivir una vida digna, ya sea en abundancia o con lo mínimo necesario, pero que sea digno. Pero también espera que seamos responsables con lo que Él nos dio. Y aquí tiene que ver porque tenemos que ser responsables de ese regalo precioso que Dios nos dio, que fue haber enviado a su Hijo Jesucristo a vivir en la tierra, a mostrarnos el camino, y entregó su vida en favor de cada uno de nosotros. Pero aún en nuestros trabajos, por pequeños que parezcan, nosotros tenemos que ser responsables. Podemos tener un trabajo muy modesto, pero tenemos que hacerlo de una manera brillante, excelente. O sea, no porque sea un trabajo menor, lo vamos a hacer de mala gana o mal hecho. En la responsabilidad más pequeña que tengamos, de cualquier índole, no se diga nuestro trabajo, ¿verdad? Pero en cualquier tarea que se nos encomiende, por más humilde y sencilla que sea, la debemos de hacer bien para el Señor, como si fuera para el Señor, como dice su palabra, ¿verdad? Entonces, y si nosotros respondemos de una manera correcta a este tipo de trabajo sencillo, estoy seguro, y Dios nos lo dice de otra forma, pero que Él sabe que nos puede dar más cosas por hacer, de más importancia o más grandes, de más tiempo, porque lo haremos también con mucha diligencia. Se notan las cosas pequeñas, las cosas grandes que puedes hacer. Entonces, ese es el primer punto que tenemos que tener en mente. Dios nos da talentos conforme a nuestra capacidad. Si te lo dio, es porque sabe que tú lo puedes desarrollar. Entonces no te va a dar algo que no puedas hacer. Dios es justo y te va a dar algo que puedas desarrollar para hacerlo muy bien. La segunda enseñanza que queremos ver en esta ocasión es que Dios nos pedirá cuenta de aquello que nos encomendó. Dios nos confió talentos para trabajar, para vivir una vida digna, como se los decía, pero Él espera que hayamos sido diligentes, que hayamos hecho algo de provecho con los talentos que nos dio. Él nos dio de su amor, de su confianza, para que seamos buenos administradores. Y las preguntas son, ¿qué hemos hecho con esos talentos? ¿Qué hemos hecho con esa confianza que Él nos dio? ¿Hemos honrado esa confianza? Entonces, la segunda enseñanza pues es que Él nos pedirá cuentas de aquello que nos encomendó. Y tenemos que estar pues atentos a hacer las cosas y no quedarnos con las manos cruzadas o no esconder ese talento en la tierra porque sabemos que Dios es duro. No, si ya se nos dio algo, recuerden que se nos van a pedir cuentas de las cosas que hemos hecho con ese algo. Y
El tercer punto, la tercera enseñanza que tenemos en esta ocasión, es que Dios o nos dará más o nos quitará nuestro talento. Si supiste trabajar tu talento, con certeza podrás tener mejores oportunidades. No importa cómo sea o qué tipo de talento te haya dado, pero si ya recibiste un talento y tú lo trabajaste e hiciste algo con ello, vas a tener una evaluación afirmativa, vas a tener una palomita. Pero si tú no hiciste o hiciste como aquel hombre que escondió su talento, fuiste negligente, no tomaste en cuenta, no te interesó hacer algo con lo que se te dio, bueno, pues entonces quiero decirte que no vas a tener la vida eterna para empezar, ¿verdad? No vas a tener un resultado, una nueva oportunidad, sino que te será quitada por flojo, por negligente, por miedoso, ¿verdad? Entonces, de eso se trata esta tercera enseñanza, que o nos va a dar o nos va a quitar, de acuerdo a lo que nosotros hayamos hecho. Estas enseñanzas de los talentos es una llamada de atención para nuestras vidas. El primer punto que vimos, podemos leer que Él nos da conforme a nuestras capacidades. Él nos conoce perfectamente y sabe de lo que somos capaces. Él nos dio la inteligencia para que entendiéramos que al enviar a su Hijo a la tierra para mostrarnos el camino a seguir, Él nos dio la oportunidad de saber que era un regalo precioso, invaluable. Y a veces como que no lo consideramos. En el punto 2 leímos que hará cuentas y las cuentas van a ser personales. Aquí no tiene que ver si tu familia habían elementos muy buenos cristianos o muy trabajadores, muy chambeadores. Puede ser que haya en tu familia una persona muy chambeadora y tuvo éxito y le va bien en los negocios, en lo que hace, o en la tarea que sea, que haya sido diligente. Puede ser que haya. Pero no quiere decir que a ti te va a ir bien, porque tú tienes que hacer tu propio trabajo. Tú tienes que trabajar ese talento que Él te dio por tu propia cuenta. Entonces, aquí la pregunta también pudiera ser que si nosotros recibimos del Señor este regalo, no el talento para trabajar y hacer negocios, sino ese regalo de nuestro Señor Jesucristo y que nos ofrece la vida eterna si nos acercamos a Él, si vivimos como Él, si obedecemos como Él nos ha pedido. Si nosotros fuimos diligentes, entonces seguramente estás cumpliendo con este punto. Dios te mostró un camino a través de su Hijo Jesucristo. La pregunta es, ¿tú lo seguiste? ¿Te alejaste del pecado? ¿Fuiste agradecido hablando a otros lo que Jesús hizo contigo? Eso es también muy importante. Entonces, en el punto 1, estamos viendo que Él nos capacitó y vamos a traernos este pensamiento de esos tres talentos, de esas tres personas con sus diferentes talentos en nuestra vida. Dios nos capacita para escuchar a Jesús, para hacer conforme a lo que Jesús nos pide y nos mostró a través de la palabra de Dios, de las Escrituras, de la Biblia, nos muestra el camino que debemos de seguir. Ahí está, ya está mostrado y nos está dando un regalo que es su Hijo Jesucristo para hacer conforme Él nos pide. 2, entonces, aquí tenemos que la enseñanza de que vamos a ser evaluados, vamos a ver si dimos resultados o no. Quiere decir, tomás en cuenta lo que hizo Dios por ti, haber enviado a su Hijo Jesucristo. ¿Lo has tomado en cuenta? ¿Cómo has vivido tu vida? ¿Lo sigues o no lo sigues? ¿Sigues en pecado? ¿O ya saliste de eso y luchas por mantenerte en el Señor? Y por último, el tercer punto, ya nos dice entonces cuál es el resultado de lo que nosotros hicimos, ya sea que ganemos la vida eterna por haber hecho conforme a Jesús nos enseñó, o vamos a tener la muerte eterna. Así es que, ¿qué mejor es escuchar que el Señor nos diga
al término de la evaluación, del término de las cuentas que hagan con nosotros por la vida que estuvimos llevando, si hicimos algo con lo que nos dio o tuvimos miedo y nos escondimos, al término de todo eso, al término de hacer cuentas, va a haber un decreto. Y yo espero que ese decreto, que eso que nos diga el Señor, sea: buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que deseo que se nos diga a cada uno de nosotros. Y que no nos digan como lo hicieron, se lo dijeron a aquel que escondió el talento, que le dijeron: y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Yo no quisiera que alguien de ustedes escuchara eso. Por eso, mi hermano y mi amigo, ¿qué tanto te has esforzado? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿O qué hiciste con tu vida hasta ahorita? Yo te digo que Dios aún confía en mí. Dios aún confía en ti. ¿Qué vas a hacer con esa confianza? Vamos a orar. Dios, te agradezco, Padre, porque tú, Dios, siempre expresas tu amor de muchas maneras, ¿sí? Ayúdanos a escucharte, ayúdanos a entenderte, Padre. Ayúdanos, Padre, a ser conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, para manejar de manera correcta los talentos que nos has dado. Ayúdanos a entender, Señor, que a través de esta parábola nos quieres decir, Señor Santo, que tenemos que hacer, que tenemos que ser agradecidos porque envías a tu Hijo Jesucristo, que tenemos que ser agradecidos porque nos diste la oportunidad, nos mostraste el camino para hacer lo correcto, Señor. Ayúdanos a entender esto, Padre, y que podamos caminar, aunque pueda ser difícil, caminar confiados, porque tú dices tu palabra, que tú estarás con nosotros y que nos ayudarás. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo. Perdona, Señor, si he pecado, y en este tiempo, Señor, yo te ruego, Señor, que me ayudes a mantenerme siempre cerca de ti. Y bendice, Señor, las familias de Comunión Cristiana. Bendice, Señor, a cada uno de los miembros. Tú conoces, Señor, las necesidades de tu pueblo. Yo te ruego, Señor, y me uno, Padre, para que Señor Santo, nos ayudemos unos a otros, que podamos, en la medida de lo posible, Señor, expresar solidaridad, o llevar, Señor, el alimento, o llevar, Señor, palabras de ánimo al necesitado. Guárdanos, Señor Santo, y bendice, pues, a nuestros hermanos de Comunión Cristiana, a nuestros amigos, Señor, que nos escuchan. Gracias por todo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te lo pido con acción de gracias. Amén. Que el Señor los bendiga, y de verdad que deseo que tengan una semana de muchas, muchas bendiciones.